El aire en la Nueva España olía a polvo, sangre seca y ambición desmedida. Los estandartes castellanos ondeaban sobre ciudades mexicas derrotadas, pero en los susurros de los soldados, alrededor de fogatas temblorosas, persistía una leyenda que enfriaba la sangre aún en las noches más cálidas. Xochicuautla, la aldea del bosque sagrado. Un enclave indígena, pequeño, aparentemente insignificante, que había devorado a toda expedición enviada a someterlo. No quedaban prisioneros, ni botín. Solo restos esparcidos, desgarrados con una ferocidad que superaba la de cualquier jaguar o lobo conocido, mezclados con fragmentos de armaduras destrozadas como papel. Se decía que el bosque mismo protegía a sus habitantes, que eran brujos o demonios. Para el capitán Álvaro de Mendoza, un hombre cuya temeridad solo igualaba su sed de gloria y oro, Xochicuautla era una espina clavada en el orgullo español y una tentación irresistible. Mendoza reunió a sus hombres más aguerridos, curtidos en 1000 batallas pero ávidos de la fama que otorgaría conquistar lo inconquistable. «¡Hombres!», rugió, su voz resonando en el patio polvoriento del fuerte. Allí, en las entrañas de ese maldito bosque, hay un pueblo de salvajes que se burla del rey y de Dios. Dicen que son invencibles. Nosotros les mostraremos el poder del acero toledano y de la fe verdadera. A Xochicuautla, y que nada, ni hombre ni bestia ni demonio, se interponga en nuestro camino. Los soldados, embriagados por el discurso y la promesa de botín, corearon su nombre. La expedición partió bajo un sol implacable, el eco de sus tambores marcando un ritmo fúnebre que el bosque parecía absorber con avidez. En el corazón del bosque sagrado, mientras el hierro español tintineaba en la distancia, en Xochicuautla la tensión era palpable, un zumbido apenas contenido bajo la apariencia de calma. Aquí no eran simples mexicas. Cada habitante, desde el anciano más encorvado hasta el niño que apenas caminaba, guardaba un secreto ancestral en su sangre. Eran nahuales. No uno o dos, como ocurría raramente en otros pueblos, sino todos. Cada alma estaba ligada irrevocablemente a un espíritu animal, una conexión que les permitía cambiar, fundirse con la esencia de su aliado bestial. Era un don colectivo, un pacto con las fuerzas primigenias del bosque que los había protegido durante generaciones. Sobre una piedra plana cerca del límite del pueblo, un lagarto de colores iridiscentes observaba con ojos inexpresivos la columna de humo que marcaba el avance español. Era Quetzalpalomit, huesos de lagartija. Su forma reptiliana, insignificante para los ojos invasores, era su mayor arma. Percibió el olor metálico del acero, el sudor agrio del miedo disfrazado de bravura, el ritmo acelerado de corazones llenos de codicia. Con la velocidad del rayo, reptó hacia el centro del pueblo, hacia un hombre joven que tallaba serenamente un trozo de madera bajo la sombra de un ahuehuete. Al llegar a sus pies, Quetzalpalomit emitió un silbido agudo, un código solo comprensible para ellos. El joven, Cenzontotol, pájaro de 400 voces, asintió casi imperceptiblemente. Un instante después, donde estaba el hombre, un zanate de plumaje negro azulado surcó el aire con un graznido de alarma, dirigiéndose como una flecha hacia la choza del líder. Tlaloc Tecutli, señor de la tierra jaguar, escuchó el mensaje traído por el pájaro que ahora se posaba en su hombro, transformándose de vuelta en Cenzontotol para susurrar los detalles con voz grave. Tlaloc, un hombre de presencia imponente y ojos que reflejaban la profundidad de la selva, sintió el peso del destino sobre sus hombros. Su nahual era el poderoso Tepeyoyotl, el jaguar de la montaña. Sabía el poder de su pueblo, pero también conocía el fuego destructivo de los arcabuces y la implacable disciplina de las espadas. Tenían un plan: trasladarse a Ciutlaltzin, un refugio ancestral en las gargantas más inaccesibles e inhóspitas de la sierra, donde ni el más osado español se aventuraría. Pero los preparativos no estaban completos. Faltaban días cruciales. «Escuchen», dijo Tlaloc, reuniendo los ancianos y guerreros nahuales en la oscuridad protectora de la gran choza ceremonial. El aire olía a copal y tierra húmeda. No podemos huir aún. El bosque nos cubrirá, pero no lo suficiente si nos persiguen con su furia. Debemos usar la estrategia del ciervo que se hace débil ante el cazador. Su voz era un susurro cargado de poder. Les abriremos las puertas. Actuaremos sumisos, indefensos. Que bajen la guardia, que se confíen. Cuando estén dispersos, cuando la noche los envuelva y el aguardiente nuble su juicio, entonces cambiaremos. Los sorprenderemos en su sueño de conquista. Hubo gruñidos de asentimiento, brillos de ojos que ya anticipaban la transformación. Era un plan arriesgado, una danza sobre el filo del cuchillo, pero era su única opción. La máscara de la sumisión. Los españoles llegaron a Xochicuautla bajo un sol cenital. Mendoza esperaba fortificaciones, guerreros pintados, lanzas enristradas. En su lugar encontró un poblado de chozas humeantes, mujeres moliendo maíz con gestos apacibles, niños jugando desnudos en el polvo y hombres que los observaban con miradas vacías, casi bovinas. No había armas a la vista.
Ni siquiera herramientas de caza más allá de rudimentarias ondas. Esto es lo que aterra a los hombres, se burló el alférez Garrido, escupiendo al suelo. Parecen ovejas. Mendoza, aunque aliviado, no era un necio. Su mirada escrutó cada rincón. Demasiado tranquilo, Garrido. Demasiado vacío. Se acercó a Tlaloc, quien, con una reverencia estudiada que ocultaba el fuego interior, le ofreció maíz y agua fresca. Somos gente de paz, gran señor, dijo Tlaloc en un castellano trabajado, su voz deliberadamente monótona. El bosque nos da lo que necesitamos. No necesitamos armas para vivir en armonía. Hizo un gesto amplio hacia las chozas, los campos aparentemente abandonados. Mendoza observó las manos de los hombres, callosas, pero no por empuñar armas, sino por trabajar la tierra. No vio el brillo feral que acechaba bajo la superficie, ni entendió que las herramientas eran solo para la farsa. La caza la realizaban en sus formas animales, de noche, en silencio. Aún así, la sospecha de Mendoza no se disipó. Ordenó acampar en las afueras del pueblo, manteniendo guardias dobles. Pero los días pasaron. Los nahuales actuaron su papel a la perfección, serviles, temerosos, casi estúpidos en su sumisión. Traían comida, ayudaban con los caballos, evitaban cualquier contacto desafiante. Hasta los niños parecían haber perdido su vivacidad. Los soldados empezaron a relajarse. El aguardiente corrió más libremente. La tensión inicial se convirtió en un tedio confiado. Mendoza casi se convenció. Quizás solo eran supersticiones, pensó. Gente primitiva, asustadiza, nada más. El descubrimiento y el desgarro. Pero no todos bajaron la guardia. Diego, un soldado joven, astuto y naturalmente desconfiado, notó pequeñas incongruencias. El silencio absoluto del bosque circundante por las noches, como si todas las bestias hubieran huido o estuvieran conteniendo el aliento. La rapidez con la que desaparecían ciertos objetos pequeños, cuerdas de arco, pieles finas, de los campamentos españoles. Y, sobre todo, la mirada fugaz que atrapó una tarde, un niño, jugando cerca de la espesura, tropezó. Por un instante, un brillo de intensa inteligencia y algo más. Animal, salvaje, cruzó sus ojos antes de que el miedo fingido volviera a apagarlos. Impulsado por un presentimiento oscuro, Diego siguió sigilosamente a un grupo de jóvenes nahuales que se adentraban en el bosque al anochecer, supuestamente a buscar leña. Se ocultó tras un grueso tronco cubierto de lianas. Lo que vio lo heló hasta la médula. No estaban recogiendo leña. Estaban desenterrando fardos cuidadosamente envueltos en hojas y pieles, herramientas de cobre, máscaras rituales, figurillas de dioses antiguos, semillas seleccionadas. Se movían con una eficiencia y un silencio sobrenaturales, susurrando instrucciones en voz baja. Estaban empacando, preparándose para huir. La sumisión era una farsa magistral. Diego retrocedió, el corazón golpeándole como un tambor de guerra. Tenía que advertir a Mendoza, pero un crujido bajo su bota, el sonido más mínimo de una rama seca, fue su sentencia de muerte. Una de las jóvenes nahuales, una muchacha de apariencia frágil ligada al espíritu de un mapache, Tlacuatzin, giró la cabeza con rapidez felina. Sus ojos, reflejando la última luz del crepúsculo, encontraron los de Diego. No hubo miedo en ellos, solo una comprensión instantánea y un destello de fatalidad. Tlacuatzin emitió un grito agudo, un sonido que no era humano. Fue la señal que rompió el hechizo. La noche de las garras y el fuego. El silencio de Xochicuautla estalló. Donde un instante antes había hombres, mujeres y niños sumisos, ahora surgieron bestias de pesadilla. Un guerrero se desgarró la piel, creciendo hasta convertirse en un oso pardo rugiente, Tlacochcalco. Una anciana se retorció en el suelo y surgió una serpiente de cascabel gigante, Cosamalotl, su sonaja un tañido de muerte. Niños se transformaron en enjambres de abejas furiosas, Ciutototl, o en ágiles zorros, Chantico. El aire se llenó de aullidos, rugidos, silbidos y el chasquido de huesos y tendones reformándose. Tlaloc Tecutli dio un paso adelante. Su transformación fue la más majestuosa y aterradora. Su cuerpo humano se expandió, los músculos ondularon bajo una piel que se oscureció a un negro azabache salpicado de rosetas doradas. Su rostro se alargó en un hocico poderoso, sus dientes brillaron como dagas de obsidiana. Un rugido, el de Tepeyoyotl, el jaguar de la montaña, sacudió la tierra misma, desafiando el estruendo de los primeros arcabuces. La batalla fue un torbellino de horror y coraje bestial. El campamento español se convirtió en un infierno. Los arcabuces relampaguearon, desgarrando la oscuridad y la carne nahual por igual. Una bala alcanzó a un joven que se transformaba en Coyotl, derribándolo en mitad del cambio, su forma grotescamente híbrida retorciéndose en el polvo. Las espadas españolas, diestras y mortíferas,
Encontraron sus blancos, una mujer serpiente decapitada, un guerrero venado, Mazatl empalado. La tecnología y la disciplina causaban estragos, pero la furia y la naturaleza desatada eran imparables. El oso, Tlacochcalco, embistió una línea de piqueros, aplastando hombres y astas con sus garras. La serpiente, Cosamalotl, se enroscó alrededor de un soldado, triturando su armadura como cáscara de huevo antes de hundir sus colmillos en su cuello. El enjambre de abejas, Ciutototl, cubrió el rostro de un arcabucero, cegándolo y llevándolo a un suicidio a balazos contra sus propios compañeros. Quetzalpalomit, la lagartija, era una sombra veloz, trepando por las piernas de los soldados para morder veneno en sus cuellos expuestos antes de desaparecer en la confusión. Sensontotol, el pájaro de 400 voces, no luchaba, pero volaba en picada, imitando los gritos de los oficiales españoles con cruel precisión, sembrando el caos y la desconfianza entre las filas enemigas. En el corazón de la matanza, dos líderes se encontraron. Álvaro de Mendoza, empuñando su espada toledana con bravura desesperada, su armadura abollada y manchada de sangre, humana y animal. Frente a él, erguido sobre sus patas traseras, más grande que cualquier jaguar visto, Tepeyoyotl Tlaloc, sus ojos dorados ardiendo con la furia de la tierra profanada. Fue un duelo de titanes. La espada de Mendoza trazaba arcos plateados, buscando el cuello o el flanco del felino. Las garras de Tepeyoyotl destellaban, desgarrando el acero como si fuera estaño, haciendo saltar chispas. Un zarpazo derribó a Mendoza. El jaguar se abalanzó, sus fauces abiertas hacia el yelmo del capitán. Con un último acto de temerario valor, Mendoza clavó su espada hacia arriba, buscando el vientre expuesto. La hoja encontró carne, profunda. Tepeyoyotl rugió de dolor, pero la masa de su cuerpo cayó sobre el español, aplastándolo bajo su peso y sus garras. Un crujido de huesos marcó el fin del capitán. La luz en los ojos dorados del jaguar se atenuó, una herida mortal manchando su oscuro pelaje. Victoria ceniza. El rugido de victoria que siguió a la muerte de Mendoza no fue de triunfo, sino de dolor infinito. La luna, ahora alta, iluminó un paisaje dantesco. El campamento español era un osario, cuerpos desmembrados, armaduras retorcidas, caballos muertos. Pero el precio pagado por Xochicuautla era insoportable. Entre las chozas humeantes yacían las formas de sus protectores. El gran oso, Tlacochcalco, atravesado por media docena de lanzas. La serpiente, Cosamalotl, partida en dos por un golpe de espada. Docenas de cuerpos humanos y animales pequeños, destrozados por el plomo y el acero. Y en el centro, junto al cadáver de Mendoza, el inmenso cuerpo negro y dorado de Tepeyoyotl, su respiración un hilo débil, la sangre manando de la herida en su vientre. Antes de exhalar por última vez, el jaguar se convirtió lentamente, con un suspiro que fue casi humano, de vuelta en Tlaloc Tecutli. Su rostro, pálido y sereno en la muerte, miraba hacia el cielo estrellado que ya no protegería a su pueblo. Quetzalpalomit, vuelto a su forma lagartija, trepó hasta el pecho sin vida de su líder. Un pequeño gemido, un sonido de lagartija quebrado, escapó de él. Sensontotol, transformado de nuevo, cayó de rodillas junto al cuerpo, su rostro descompuesto por el llanto silencioso. La aldea estaba en silencio, roto solo por los gemidos de los heridos y el llanto de los sobrevivientes. Habían ganado. Habían repelido una vez más al invasor. Pero miraron a su alrededor, a sus padres, hermanos, hijos, amantes, tendidos en el suelo, sus formas humanas o animales destrozadas, sus sueños de refugio en Ciutlalcin reducidos a cenizas. El costo había sido demasiado alto. La humanidad, con su capacidad para el dolor tan agudo, para el amor tan profundo, para la pérdida tan devastadora, se sentía ahora como una carga insoportable, una herida abierta en el alma. Una anciana, Ischel, cuya nahual era una lechuza, Tecolotl, se levantó con dificultad. Su voz, ronca por el humo y el dolor, resonó en la noche ensangrentada. El pacto con la forma nos salvó, pero nos condenó a sentir este dolor. La piedra no llora. El árbol no guarda luto. La bestia solo sobrevive. Xochicuautla ha muerto. Nosotros, lo que queda, debemos morir con ella. Miró hacia el bosque oscuro, hacia las montañas impenetrables. Que el bosque nos reclame. Que nuestras pieles sean nuestra última vestidura. Que nuestros corazones latan solo para la selva, sin recuerdo, sin este desgarro que nos quema por dentro. No hubo discusión, solo un entendimiento sombrío, una rendición a un dolor demasiado grande para soportar con mente humana. ¿Recoger pertenencias? ¿Para qué? Solo traerían recuerdos de la masacre. Una a una, las figuras que quedaban, tal vez 30 de los más de 100 que eran, se dirigieron hacia el límite del pueblo. Niños aferrados a los restos de sus padres transformados, jóvenes con miradas vacías, ancianos encorvados por un peso que no era solo físico.
En el borde mismo de la espesura, donde la luz de la luna apenas penetraba, hicieron una pausa. Miraron hacia atrás, por última vez, a las chozas quemadas, a los cuerpos amados, al lugar que fue su hogar. En sus ojos no había odio ahora, solo una tristeza abisal, un océano de pérdida que había ahogado todo lo demás. Entonces, sin una palabra, sin un ritual, simplemente cambiaron. Un último cambio. El joven que fue Sensontlátol se fundió en la forma del zanate, pero esta vez sus ojos no tenían la chispa de la inteligencia humana, solo la negrura vacía de un pájaro. La niña que perdió a su madre se convirtió en un pequeño mapache, Tlacuatzin, y corrió hacia la maleza sin mirar atrás, impulsada solo por el instinto. Quetzalpalomit, la lagartija, permaneció un momento más sobre una hoja. Sus ojos, por un instante, parecieron contener todo el dolor del mundo, un último destello de la conciencia que se desvanecía. Luego, se deslizó entre las hojas secas, siguiendo el rastro de los demás, una sombra más entre las sombras. No hubo más formas humanas. Solo los sonidos del bosque reclamando su territorio, el aullido de un coyote, quizás el espíritu del joven caído, ahora libre, el zumbido de insectos, el crujido de ramas bajo patas que ya no recordaban haber sido manos. Xochicuautla, la aldea del bosque sagrado, desapareció de la historia y de los mapas. Solo quedó la leyenda, aún más siniestra, de un pueblo que no fue conquistado, sino que se perdió voluntariamente en las fauces de la selva, convirtiéndose en parte del terror silencioso que acechaba la espesura, un recordatorio eterno del precio de la conquista y del desgarro final que puede romper incluso el lazo más sagrado, el de un humano con su propia humanidad. Las expediciones posteriores encontraron solo ruinas cubiertas de vegetación, y a veces, el brillo fugaz de ojos animales que observaban desde la oscuridad con una inteligencia antigua y profundamente ajena.